Fuera de cámara estábamos hablando con Javier Martín y comentábamos esta caída del 2,3% del PBI el año pasado y me decía, es el promedio. Hay caídas sectoriales que son mucho más profundas. Es el presidente de la Unión Industrial, Javier, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Juan. Bueno, ¿estuvo el presidente Guillermo Moretti, el de la FISFE, en Rafaela, 1.500 puestos de trabajo o nos quedamos cortos? Es más la o menos, caída, ¿no? Sí, es lo que se dio en el último trimestre del año 2016 y está en conjunción con lo que pasó con el nivel de actividad industrial en general. La industria cayó en promedio 4,5% en nuestra región y el empleo cayó en el 1,3%. Tenemos más o menos 118.000 puestos de trabajo privados, manufactureros en la provincia y fue el 1,3%, es decir, fue una caída menor a lo de al nivel de actividad, pero preocupante de igual manera. Sobre todo por las perspectivas, ¿no? El dato que se conocía ayer era de la caída del PBI a nivel nacional, pero con pocas perspectivas de desaceleración inflacionaria. Bueno, eso nos preocupa mucho porque se da un combo que para la pequeña y mediana industria es realmente sofocante. Tenemos una demanda en el mercado interno que cayó más de un 20% el año pasado, en conjunción con una presión tributaria récord, tasas de interés muy elevadas, no existe prácticamente financiamiento accesible y con una inflación que es preocupante. En el 2016, en general, el promedio de costos de la industria en nuestra región aumentó un 36% y el promedio en los precios de venta un 26-27%, con lo cual también hubo una pérdida importante de rentabilidad en el sector que va achicando los márgenes de subsistencia y le da poca sustentabilidad a la espera. Todos estábamos el año pasado esperanzados en el segundo semestre. Llegó el segundo semestre, llegó el último trimestre y los brotes verdes en algunas áreas se pueden ver, pero en la mayoría no. ¿En cuáles? Por ejemplo, nosotros decimos que hay 2 o 3 áreas que están creciendo fuertemente vinculadas con el agro. Maquinaria agrícola, repuestos, tractores, piezas y componentes. La industrialización de la soja está yendo bien y la producción de biocombustibles que realmente el año pasado tuvo una performance muy buena comparada con un 2015 que había sido muy flojo. Ahora después, todo lo que es producción de acero, producción de cemento, producción de textiles, línea blanca, cayó en promedio 15 a 18%, son todas cosas que se hacen aquí en nuestra región. Leía yo el informe de la actividad industrial regional, creo que se llama así, el 16º, puede ser, y hablaba justamente de un combo, como usted bien recién planteaba, que asusta, ¿no? Además de la pérdida de ganancia, el aumento de costos, llegando al 37%. Sí, eso es correcto. En ese aspecto, esta medida, esta nueva idea, intención del gobierno nacional, del compre nacional, ¿lo ven como una posibilidad de salvataje? A ver, yo creo que hay que recomponer la demanda interna. Todos los países en el mundo pelean por el agregado de valor y la conservación de los puestos de trabajo. La gran pelea es a quién le garantizamos los puestos de trabajo. En un contexto de mucha competencia, y en algunos casos mucha competencia desleal, hay que tener cuidado en generar importaciones descontroladas que compiten directamente en el mercado local. Si nosotros vemos las importaciones el año pasado cayeron 6,9%. Sí. Cayeron las importaciones. Sí, pero porque cayó mucho la importación de bienes de capital y repuestos y aumentó bienes de consumo. Entonces, en un contexto de recesión económica, que haya un aumento de bienes de consumo, eso se queda con una porción que antes vendía alguna industria local o regional. Y ahí, bueno, vienen con la historia de la competitividad. Yo creo que el sector industrial siempre estuvo a favor de una importación racional. ¿Qué significa racional? Importar tecnología, bienes de capital que ayuden a reducir costos, a ser más competitivos. Aumentar bienes de consumo, no sé, simplemente porque es 1 centavo, 2 centavos o 1 peso más barato que lo local. Nosotros entendemos que hay que analizar también la competitividad social de una industria que está en el territorio, llamémoslo así, en una pequeña ciudad, en un pueblo, en donde va mucho más allá del empleo. El empleo es el supermercado de la zona, es la comuna que cobra sus impuestos, es un beneficio que se desparrama socialmente en la región. ¿Y por qué el gobierno no lo ve? Si esto es tan sencillo y tan fácil de comprender.
Lo que pasa es que hay un discurso muy fuerte con que si podemos comprar este ítem más barato afuera, ¿por qué vamos a castigar al consumidor argentino y que pague más caro localmente? Pero lo que, por ejemplo, días pasados charlaba con empresarios de la Cámara Textil, decían que en realidad esos valores menores a los que se importa después no se traducen en los precios locales, porque siguen teniendo el mismo nivel o un poco más de lo que estaban producidos por aquí. Gran parte de la presión importadora de los bienes de consumo se da por las grandes cadenas de supermercados, ¿no es cierto? Y yo cuento el ejemplo, yo fui a una góndola y veo cortafierros importados, y digo, bueno, son los mismos cortafierros que producen 2 o 3 industrias que nosotros tenemos acá, en Santa Fe, en Esperanza. Necesitamos comprar un cortafierro de afuera. Entonces, creo que es la gran discusión, es decir, en dónde mantenemos el valor agregado. Sí es cierto que hay cosas que hay que importar, pero si uno no lo controla, esta historia ya la vivimos, ya la sufrimos y sabemos cuál es el camino. Es cierto que hay muchas industrias que tienen que aumentar su competitividad, sí, pero no seamos ingenuos, no se puede dar una reconversión total en 3 meses, en 6 meses, y a su vez hay una gran porción de nuestra mano de obra que todavía necesita un desarrollo importante para estar al nivel de una tecnológica internacional. Entonces, si yo pierdo 1000 empleos hoy en nuestra región, no se van a sustituir tan fácilmente porque venga un call center o alguna de esas que posiblemente no se va a instalar acá. Construcción. Lo de ustedes son mecánicos, no son albañiles. Sí. Y aún así la ecuación me parece que no da tampoco, en esta pregunta que hacía Osvaldo de por qué el gobierno no lo ve, porque si en un platillo de la balanza, digo, tratando de ser el defensor del diablo y poniéndome en la versión oficial, bueno, este es el precio a pagar para que el argentino pueda pagar menos, pero el consumo interno sigue bajando, o sea que tampoco el otro platillo de la balanza sube. Claro, lo que pasa es que venimos de un 2016 y ahora también un inicio del 2017 con aumentos muy importantes en los servicios públicos. Todavía estamos discutiendo cuál va a ser el incremento del costo en la energía. Nosotros a nivel industrial estamos previendo que ya hubo alrededor de un 23%, es posible que haya un 35 o 37%, estamos hablando que hay posibilidad que esté entre el 50 y el 60% el aumento. Eso significa que si yo tenía una factura de 300.000 pesos, me va a venir 400, 450.000. No es tan fácil absorber una cosa de esa. Y tenemos casos de industrias pyme que decían, yo estaba pagando 3 millones, ahora se me va 4 millones, 4 millones y medio de luz. Es una cosa... Digo, y planteando lo que usted recién respondía, tampoco se ven entonces muy cerca de los brotes verdes. Hay actividades que las que están vinculadas con el agro, ellas tuvieron un segundo semestre muy bueno y están trabajando bien, sobre todo con la Argentina está llamada a producir más. Entonces eso tracciona un montón de otras industrias proveedoras. Eso es positivo. La industria del biocombustible es bueno que siga creciendo, pero también hay otra serie de industrias, sobre todo en nuestra región, que emplean mucha mano de obra, la PYME emplea mucha mano de obra, y el 80% de ellas vive del mercado interno. Hay que estimular la demanda interna, porque es más, en los grandes casos sustentables de procesos de exportación arrancan basándose en un mercado fuerte, sólido, sostenible, que le da escala y que le da sustentabilidad al proyecto para que después uno pueda alargarse a exportar. Javier, en un ratito va a estar aquí Claudio Girardi, que es uno de los secretarios generales de la CGT local. ¿Cómo se hace? ¿El trabajador entiende en esto de que cuando la torta se achica, tienen que achicarse todos en esta puja distributiva de pagar costos al capital, a la materia prima, a la mano de obra y la rentabilidad que tiene que tener el empresario? ¿Se entiende que por ahí muchas veces lo que se está pidiendo no se puede dar? Creo que la gran discusión pasa por discutir productividad y no solo aumentos nominales de salario. Yo creo que el sindicalismo argentino ha ido madurando y llegando a un nivel de solidez que entiende cuál es el problema, porque en esto estamos en la misma. Si yo me fundo en mi empresa, nos quedamos sin los trabajos. Entonces acá estamos peleando por lo mismo, por el empleo nacional. Y el único factor de competitividad de una industria no es la mano de obra, al contrario, los países más desarrollados económicamente tienen salarios reales altos, importantes, y eso consolida el mercado interno y es un círculo virtuoso. Bueno, pero para ese aumento de productividad que usted planteaba, y ojalá fuera así, tiene que haber un mercado que lo consuma.
por eso. Pero de nuevo, si vos tenés una mano de obra más calificada, que recibe mejores salarios, va a tener mayor poder adquisitivo y a la larga eso genera un mercado interno más sólido, de mayor tamaño y de mayor volumen. Pero no nos podemos quedar en la lucha únicamente cuál es el porcentaje de aumento. Hay un montón de otros factores que pegan fuertemente en la competitividad. Y no solamente de mano de obra, factores logísticos. Argentina es un país muy grande con sistemas de distribución muy costosos, basados en el camión. Hemos desarrollado poco el ferrocarril, poco el transporte fluvial. Son simplemente ejemplos de enormes campos de acción para bajar el costo argentino y generar competitividad, generar mayor productividad. Vuelvo entonces a la pregunta que le hacía hace unos minutos atrás. Este proyecto del Compre Nacional sería un parche pequeño, digo, porque sí, algunas industrias... Es un paso. Algunas industrias no lo van a sentir. Pero es un paso en la dirección correcta. Es un paso en la dirección correcta porque, de nuevo, apunta a intentar preservar que a igualdad de condiciones se le dé preferencia, porque el Compre Nacional no es que se le compra a cualquier costo, es que si la diferencia es menor de un 3%, de un 5%, se le dé preferencia sobre todo el Estado y los proveedores del Estado, ¿no? Eso lo tienen todos los países del mundo. Las grandes inversiones de Estados Unidos, cuando han venido aquí, en algunos casos se trajeron no solamente el capital, trajeron los equipos de producción, hasta los camiones para distribuirlos traen de Estados Unidos. ¿Y por qué? Porque ellos tienen un Compre Nacional. No es tan fácil ir a Estados Unidos a venderle. Entonces, es pelear de igual a igual. Al presidente se le dibuja una sonrisa cuando habla de producción al momento de anunciar inversiones con estos modelos tripartitos en donde aparecen acordando, por ejemplo, empresas petroleras, el sindicato petrolero, las provincias petroleras y el Estado, que ahora se ha llevado al rubro automotor y que dicen, quienes están cerca, es el modelo que va a seguir con otros sectores. ¿Cómo lo ven ustedes? Es un símbolo de madurez, porque realmente no hay solución sustentable que pueda ser tomada sin la participación de los tres grandes actores, porque estamos la fuerza del trabajo, la fuerza de la inversión y el Estado como un actor que tiene que estar presente, no puede dejar al mercado solamente. Entonces, cualquier gran plan que se haga con alguna de esas patas fuera de la mesa queda renga, en algún momento trastabilla. Nosotros lo vemos como positivo. ¿Y por qué? Porque es una corresponsabilidad el aumento de la competitividad. Si no todos nos sentamos acá y le decimos, bueno, resolvemos el problema de la competitividad. No, pongámonos todos a trabajar en eso, porque somos todos responsables. Hemos hablado, buena parte de este bloque, de costos, y no hemos tocado el tema tipo cambiario, que normalmente era la figurita que siempre tirábamos sobre la mesa y decir, bueno, una devaluación a nosotros nos corrige. A ver, es correcto, pero el problema en sí no es la devaluación. Yo creo que lo peor es la inflación. Porque si uno tiene un aumento continuo y sostenido en el nivel general de los precios, que es la inflación, con un tipo de cambio estable, ahí su costo en dólares va aumentando y se torna casi imposible exportar. Controlando la inflación, hay países que hace 15 años no tocan sustancialmente su tipo de cambio y sin embargo son uno de los mayores exportadores del mundo, fijémonos Alemania. Es importante, sí, pero no es la única cosa y solamente el tipo de cambio no va a resolver el problema de competitividad. ¿Hoy está atrasado? Yo entiendo que está ligeramente atrasado. Porque si uno lo analiza, se fue diciembre del 2015 a 15,50, llegó a estar en 16 y después de un año con una inflación que va a estar entre el 25 y 27%, es un recupero de productividad que se perdió a lo largo del año. Javier, gracias por acompañarnos esta noche. Ha sido un gusto charlar con usted. Igualmente. Establecemos aquí la primera pausa, Ricardo. Así es, tenemos mucho material. Tiene la otra pata, a ver qué dice. Pausa y enseguida volvemos.